Bueno, hoy nos acompaña el profesor Rafael Cortés, ginecobstetra egresado del Hospital Universitario de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, universidad donde te quedaste como profesor. Eres jefe de la cátedra de obstetricia y has sido padrino de ¿cuántas promociones Ya más o van menos? tres por allí, tres promociones. 3 promociones. Y bueno, básicamente creo que cualquier estudiante que ha pasado por la cátedra de obstetricia en el hospital te conoce o le has dado clase. Entonces tienes muchos pupilos por ahí Sí, ya de sí, ya. profesionales. Ya. Mira, ¿por qué la obstetricia? ¿Qué es lo que te llamó la atención A ver, de esa Pedro, especialidad? la obstetricia básicamente yo diría que desde mis inicios de estudiante, haciendo el cuarto año, yo soy colombiano, mis padres son colombianos, emigran a Venezuela en ese momento a la isla Margarita. Y en la isla Margarita están en Porlamar. Yo me quedé estudiando medicina en Colombia, la medicina general, yo lo hago en Colombia. Y ellos vienen a Margarita, mi madre se vuelve voluntaria del Hospital Luis Ortega. Yo viendo eso me llama la atención, oye, me gusta algo de la obstetricia, había visto la materia, y digo, el sitio en donde de pronto pudiera ser más hábil o prestar algún servicio o conocer un poco más de la obstetricia. Y me meto allí primero a mirar, como siempre, uno, o sea, logro integrarme al servicio, me meten como un estudiante visitante de Colombia al Hospital Luis Ortega de Porlamar. Y en esto, pues yo era muy, esto que puede hacer un estudiante de medicina, ayudarlos con llevar un examen para allá, hacer eso, pero ver muchos partos. Okay. Empezaba a ver y me empezó a gustar allí el acto obstétrico, pues el acto obstétrico que es dar una vida. El acto obstétrico, aunque la mujer embarazada no es una enferma, no tenemos que verla como tal, pero tiene muchos cambios internos que la gente no sabe y la gente misma no la ve como una enferma y cualquier complicación puede ser muy grave en ella. Me refiero a esto porque me gustaba esa parte, como el público general, que mira, no estoy tratando una enfermedad, estoy trayendo una vida. Estaba empezando, bueno, no vamos a sacar aquí cuentas ni nada, las partes del ultrasonido, de ver al bebé en el interior del útero. O sea, cuando Bien. tú empezaste estaba el ultrasonido comenzando. No tampoco comenzando, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Estaba, popularizándose, vamos Popularizando. hablando. Ya vamos por 4D. Imagínate, estaba en una dimensión todavía. Bueno, entonces allí yo veo eso y yo empezaba a practicar lo que veía. Una de las cosas que siempre les recomiendo es métanse a la parte clínica, vean, ayuden, porque yo empezaba a ver cómo se agarraban unos puntos, cómo se recibía un bebé. Yo practicaba en mi casa, en sábanas, copiaba, o sea, no existían aquellas cosas 3D para, o los videos que te ubicaban en todo, no, los videos eran unos cuadernos para pintar las técnicas quirúrgicas, estudiar un poco, hasta que en un momento, en las necesidades que tiene cualquier hospital de una sala de parto, habían como 10 partos. Habían 10 partos y no habían suficientes manos para atenderlo. Y entonces estaba por atenderlo gente muy respetable como la camarera, todas estas cosas, pero y estaba yo como estudiante de medicina. Lo más cercano a un médico era yo. Y me dice, me recuerdo casi de todos los que me hicieron una muy buena, como me atendieron como familia dentro de ese servicio, de verdad me adoptaron. Y me dice, bueno, póngase los guantes y atiende el parto. Yo atiendo ese parto y realmente allí, o sea, desde allí yo supe, esto es lo que quiero hacer. Con el miedo, o sea, hay miedo más grande, porque el miedo nunca se debe perder en la atención médica de nada. Pero era algo atractivo traer esa vida, una energía que da y saber hacer unos movimientos para poder sacar también al bebé. Mira, ahí me aprendí de la obstetricia realmente. Además, ya lo había visto en el pregrado, la materia teórica, verla esa aplicación práctica. Y así sucesivamente, en cada vacación yo venía, ya me dejaban atender parto, ayudaba en cesárea, o sea, porque era un poquito más liberal eso. Pues, no había tantos médicos como para suplir Okay. todas las necesidades de esos pacientes. Entonces empezó a gustarme eso, básicamente porque genera vida, o sea, es algo que uno de alguna manera sueña en la medicina para hacer eso de una u otra manera en todas las Sí, especialidades. tiene como Eso. mucha energía positiva, ¿no? El acto Exactamente. médico Y es una obstétrico. magia, o sea, realmente es una magia. Recibir a un muchacho es una magia. Es realmente. Y revisando tu currículum vi que tú eres egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. ¿Eres Exactamente. de Barranquilla? Bien, yo nací en Girardot, una ciudad cerca de Bogotá. En Colombia se le dice cachaco, o sea, soy un Ok, cachaco. eres un cachaco. Exacto, cachaco, pero criado en la costa, porque mi padre pertenecía al ejército como tal y lo trasladaban mucho, entonces lo trasladan para la costa y nosotros nos vamos de pequeño para Barranquilla.
y allá hacemos vida. Mi padre ya queda más fijo allá, hacemos gran parte de nuestra vida, estudió mi primaria, el bachillerato y la universidad general la termino haciendo allá. Y vienes aquí a Margarita Entonces con... vengo a Margarita como pasante porque yo estudiaba medicina, ya mis padres acá, o sea, venía entre comillas a turismo. Ahora, tampoco es que Isla Margarita te vas a dedicar a meterte al hospital todo el día, no. La Isla Margarita tenía muchos Ya decía yo. encantos. No, 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 era la mañana y de esa misma mañana pues salían los amigos internos, porque ya yo era el bachiller que podía, como iba sucesivamente en vacaciones, agarraba a los pasantes que venían de la escuela Luis Racetti, las casualidades de la vida son bellísimas, de la escuela Luis Racetti, venían, entonces yo les hacía el tour ya en el servicio, porque ya la segunda vez ya no era el estudiante que había venido por primera vez, sino que el que conocía el servicio, conocía las partes, y en mis vacaciones yo les hacía el tour, pero eso eran mis mismos amigos para salir a la playa, para ir a todos los encantos que tiene Margarita. Pero allí exactamente, entonces estudio la medicina general allá, termino mi medicina general, e indudablemente ya empiezo a comparar. Pues en Colombia estaba pasando también por una situación como pasa en muchos países, nadie emigra de su país porque está bien las cosas. Algo pasa para que tú veas tus raíces y tu país. Eso es un paso bien difícil. Pero aquí el camino estaba más horadado para hacer una especialidad. Y vi esa oportunidad grande. Era muy competidísimo en Colombia, salía mucha gente afuera a hacer las especialidades porque las universidades no daban abasto, las universidades públicas, y se pagaban los costos muy altos en las universidades privadas. Y bueno, ya tenía como un ambiente, ya conocía lo que era acá Venezuela en la atención obstétrica. Perfecto. Y una vez que terminas el posgrado, que ya tienes tu título de ginecobstetra, ¿no pensaste en algún momento, bueno, me devuelvo a Colombia, sino que dijiste, no me quedo aquí, este es mi camino, aquí en Venezuela? Bien, sí. Aquí estamos en una confesión mágica porque me gusta esta entrevista y me gusta que tú estés entrevistándome porque es que los recuerdo en sus aulas de clase, los recuerdo, por eso te pregunté los nombres de los tres amigos. ¿Cómo es? Era Pedro, Saúl y Gabriel. Con las camisetas ovejitas. Muy atento, bueno, es que bueno. Entonces, medicina acabas de escribir. Claro, claro que sí, pero buenísimo. Mira, entonces es increíble, o sea, yo paso, cuando yo vengo acá, me toca revalidar, a mí me toca revalidar el título, inclusive yo hice 2 artículos 8, me tocó en Colombia y acá para poder tener validez los títulos, pero te decía esto que una de las cosas que empecé antes de entrar a los posgrados, a ir a las diferentes sedes, y con esto no quiero demeritar ninguna de las sedes que conocí, pero cuando yo entré a la ciudad universitaria y veo el hospital universitario, o sea, lo vi así y dije, Dios, o sea, permíteme ser un médico de este hospital, ¿sí? Y metí mis credenciales para ese, o sea, concursé para ese, y bueno, se me dieron las cosas, y bueno, imagínate tú, o sea, indudablemente la mitad del corazón es metropolitano, que es mi universidad metropolitana de base, pero tengo otra mitad del corazón muy grande usevista que aprendí allí a desarrollar. Y fue así, vi ese hospital y dije yo, este tiene que ser un hospital de posgrado. Claro, en esa época todavía el hospital es hermoso. Exactamente, era Verlo el es clínico imponente. universitario. Cuando parte de lo que te caracteriza a ti, que te gusta mucho la docencia, ¿cuál es tu filosofía al respecto? A ver, la filosofía de la docencia es cuando se enseña, siempre se está aprendiendo, ¿sí? Okay. Y en la medicina tenemos que estar actualizados. Es bueno ser el interlocutor de conocimientos que van a llevar en cierta manera directa o indirectamente a vida, a cuidado de otras personas, a una ciencia tan humana como es la medicina y, bueno, digo más a una obstetricia que si a mí me preguntan, yo le digo a mis estudiantes cuando están en la primera clase y tuviste que recordarlo, la primera pregunta que yo hago, ¿cuál es la mejor especialidad? Y pongo las 4 especialidades madre y a que no me pongo obstetricia va raspado. Entonces, bueno, entonces en ese contexto, pues sí, la docencia es eso, es la transmisión de un conocimiento, saberlo transmitir en beneficio del que lo está oyendo, pero en beneficio del que está enseñando. Okay. Es un beneficio mutuo, tú tienes que mantenerte al día, te transmite también, o sea, tú sabrás que a mí me gusta también alguna parte de investigación, tengo ese perfil también, pero creo también en las buenas energías que tú desarrollas en el día a día con esto y es bueno ver ese feedback que obtienes de los estudiantes
y que a su vez te favorece porque te pones al día en muchas cosas. A mí ser profesor me ahorra mucha lectura. Claro, porque estás actualizado en todo y te ha abierto muchas puertas también. Exactamente, abre muchas puertas. Es una carrera que decidí yo desde que venía de la metropolitana. Yo fui de allí instructor y fui docente por el tiempo mientras hacía la transición a venir a Venezuela. Bueno, siempre me ha gustado. Bueno, mi madre es docente, es profesora, entonces pienso que por allí va todo un hilo de cosas. Una de las cosas que recuerdo cuando me diste clase, las cosas que dijiste, lo estoy parafraseando, es que podemos tener una mala mamá, pero nunca una mala placenta. Y es más o menos algo a lo que te has enfocado mucho en tu ejercicio profesional en la placenta, en la enfermedad trofoblástica. ¿Por qué? Bien, o sea, acuérdate que todo tiene hay una concadenación increíble. La primera paciente que yo veo, yo investigo sobre varias cositas de la placenta, pero la primera que investigué fue sobre el embarazo molar. Y yo me recuerdo el nombre y apellido de mi primera paciente con embarazo molar. Yo la vi en cuarto año de medicina en el Hospital Metropolitano. La señora de apellido Charri, bueno, no era difícil evaluarla. Yo soy Rafael Cortés Charri, pero esa señora, y veía que ella tenía una alteración, que una placenta, que es un órgano tan benigno, tan bueno, porque hace la interrelación entre circulación materna y fetal, mantiene el embarazo, un órgano tan perfecto, ¿cómo podía en un momento dado transformarse en algo que puede llevar inclusive a una enfermedad maligna? Y me llamaba mucho la atención que en cierta manera dentro de la obstetricia se le paraba muy poco, o sea, era muy poca la atención en el buen sentido que se le prestaba a estas pacientes. Y en general no tenían el conocimiento que se hacía sobre esta enfermedad, era bastante deficiente en relación a otras patologías, hipertensión inducida por el embarazo, diabetes, embarazo gemelar, todas estas cosas que son como los temas grandes, es como el tema olvidado. Y lo otro, como siempre te he dicho, a lo mejor agarré una carrera que la mayoría de veces el resultado es la vida. Y en específico en esto, que es el embarazo molar, que sabemos que no es de entrada una enfermedad maligna, pero que tiene una potencialidad para transformarse, esa enfermedad maligna, inclusive avanzada, puede curarse. Entonces me llamó la atención las dos cosas. Empezó esto con la señora Charry, y cuando yo llego aquí a Venezuela al posgrado, mágicamente también lo digo, hay un profesor que yo lo nombro mucho, inclusive está nombrado en mis textos y en mis publicaciones. Él nunca publicó así en cosas, pero o sea, respeto la enseñanza que me dio, que es el profesor Cheli, Bartolomé Cheli, que él se encargaba de esas pacientes en el hospital, imagínate tú. Su tesis o su trabajo de ascenso era sobre embarazo molar, y yo llego y está eso allí. Él en sus últimos años de vida me enseña esta parte, o sea, cómo manejaba, ahí sí ya me empapo un poco más profundo de eso, y veo que, oye, una enfermedad curable, se maneja una quimioterapia, el paciente hay que estar al lado de él, el diagnóstico es bastante importante, y allí, o sea, como que él oraba un poquito el camino para que yo retome todo eso dentro del hospital universitario, y se crea en cierta manera una unidad especializada de eso, y que representa mi línea de investigación desde hace algún tiempo. Sí, uno de tus metas es como hacer el Centro Nacional de... Bien, o sea, como tal, como centro nacional, existe ya en público, ¿sí? Sabemos todo lo que está pasando en nuestros medios públicos, que de aquella unidad que teníamos bastante funcionante, que teníamos medicamentos, pues se ha ido un poco disminuyendo la capacidad que tenemos para darle a los pacientes las cosas, pero casi en muchos países existen centros de referencia en todas las ciudades, e inclusive en los centros privados pueden existir de eso. Entonces un poco llevar esta idea también para ofrecerle lo mejor al paciente, una unidad más organizada que puede ser hasta algo mixto, que no sea tan público, pero para ofrecerle una calidad también de servicio al paciente como se la estábamos ofreciendo. Porque esta unidad como tal, con nuestra experiencia, hemos desarrollado experiencias que ha sido inclusive imitada, no, copiado los protocolos y estas cosas en otros países y en otras latitudes. De tus muchas pacientes que has tenido, ¿tienes algún registro de todas las pacientes que has atendido? No, no, total no, que vaya. Muy difícil ya, ¿no? ¿Y hay alguna historia, alguna anécdota que te esté marcada en ti que siempre puedas contar? De verdad que esta especialidad, bueno, me imagino como todas, te voy a hablar de la mía porque voy a estar siempre sesgado por lo que me gusta hacer. Entonces de la mía recuerdo, tengo muchísimo, o sea, te lo juro que hay experiencias que son increíbles, o sea, por decir algo claro, tengo que cuidar de no decir nombres, a ver, pero me recuerdo que
una paciente en un momento dado, vamos a decir, sufre un accidente por X motivo, cae de un quinto piso con un embarazo in situ, ¿sí? O sea, recién embarazadita, la llevan, le hacen unas radiografías, yo manejo el caso, nos metemos en este caso con esta paciente, muchos daban que esa paciente tenía que abortar por el sometimiento a los rayos X. Formamos un equipo, investigamos cuántos ratas habían recibido tal, y ella quería tener ese bebé, era su ilusión. No daban nada por eso, pero nos metemos en esos casos difíciles, la llevamos al hospital, la manejamos desde el primer trimestre, se le hace todo el arreglo de las fracturas y estas cosas. Sigue su embarazo, o sea, ella quería, el medio alrededor no quería. Decidimos ciertamente entre terapeuta y paciente y otro grupo más, vamos a manejar adelante, y ella tiene su bebé. Y esa bebé ahorita se llama Milagritos, es una niña muy linda, es el alma de ese hogar. Entonces, solo por contarte una de las historias, pero son afortunadamente muchas, muchas anécdotas bonitas las que te deja la obstetricia. Ahorita ya me llevan hasta las hijas embarazadas de pacientes que yo les he recibido. Eres como un abuelo obstétrico ya prácticamente. Abuelo, no me estés diciendo aquí tampoco en público. No, joven espiritual. Pero ya tienes una gran familia obstétrica. Exactamente, eso se oye mejor. ¿Te gusta como los retos, no? ¿Te gusta meterte en esos casos en los que tal vez los demás no les gusta o no dan muchas probabilidades y tú hiciste allí? O sea, es un reto, es como un respaldo, siempre que se le dé el respaldo en el respeto al paciente. Porque más que uno manejar la parte personal, porque puede suceder, o sea, el ego es una cosa que está junto a ti siempre. Pero en esta parte no, en esta parte en la medida que tú comprendes el sentimiento del paciente, respete y te metas, o sea, a ayudarlo a él a desarrollar lo que quiere, pienso que ahí está el éxito de las cosas, ¿sí? Entonces sí, hay pacientes que en un momento dado un terapeuta los puede abandonar, pero este paciente quiere echar para adelante muchas cosas y bueno, situando las posibilidades reales, tú lo puedes acompañar. Entonces, si esto lo llamamos un reto, bueno, sí, es una cosa bonita porque estás acompañando a un paciente a su deseo en la medida en que tú creces en eso y lo ves posible también, sin sobrepasar las barreras éticas o otras barreras que son necesarias cuidar. ¿Cómo crees que ha cambiado el ejercicio de tu especialidad desde que te graduaste hasta en la actualidad? Muy buena pregunta, Pedro. O sea, vamos a decir, suena mal la ignorancia en lo que hacemos, porque casi siempre hemos estudiado mucho las cosas, pero indudablemente aprendes a ser más cauteloso, respetas más las cosas cuando las haces, porque has adquirido la experiencia. Diría yo que muchas cosas que hice cuando era rural, yo tengo una experiencia que pocos tienen. Yo hice mi primera cesárea estando en mi año rural, imagínate tú, por circunstancias por donde estaba metido. Claro, afortunadamente O sea, tú eras el principal fui el principal de una cesárea. De una cesárea, y eso lo puedo hablar así porque... Y ya lo habías practicado en el hospital Claro, porque anterior. yo venía desde cuarto año ayudando mucho y casi me soltaban piel, todas estas cosas, pero ¿sabes qué? Es hacer eso y por unas circunstancias especiales que le pasó al cirujano. Lo vamos a detallar. Okay. Que el cirujano no pudo asistir la cosa. Sí, era una situación de vida o muerte y Exactamente. tenías que responder. Claro, yo respondí allí, pero no sé si eso lo vuelva a hacer. O sea, ¿me entiendes? Ahorita yo no haría porque yo decía, ¿qué hago yo haciendo esto? Pero claro, lo hice por esa situación de vida. Pero me parece que cada cosa también tiene que ser. Entonces, cosas así, o sea, te atreves, eres más mesurado en lo que haces. Okay. Más cuidadoso y cauteloso. Cuando uno sale, el desconocimiento puede uno arrojarse a querer hacer muchas cosas. Y hay que tener bien cuidado con ese hilo y para eso están los guías. Los que están alrededor tuyo dicen, no, espérate un momentico, yo sé que tienes ímpetu, ¿sabes? Pero mira, hay una responsabilidad en esto y mira, esto puede pasar todas estas complicaciones. Tú ahora haces la función de mentor de estas personas que... Exactamente, aprovechar esa energía, canalizarla y sacarle lo mejor posible. Ok, y en cuanto a las condiciones, a la tecnología, ¿cómo ha cambiado? Bien, muy favorablemente. Yo diría que en la obstetricia es en donde hemos visto más el avance. Recuerda que para nadie es una mentira. ¿Cuál era la imagen de los tetras? Y con respeto a todas las especialidades del traumatólogo ante los otros especialistas. Vamos a estar claros que los tetras no lo veían como muy científico, como mucho desarrollo. Y te diría que la obstetricia es una de las
áreas en medicina que ha tenido más avance y cada vez se desarrolla más. Y te hablo de la obstetricia y ginecología, porque afortunadamente en el hospital nos forman como ginecólogos obstetras. Yo estoy en la parte hospitalaria, más en la parte de obstetricia, me quedé en eso, me gusta para enseñar de esta parte, pero nos enseña todo. Pero en las dos áreas se ha crecido mucho. La tecnología ha ayudado mucho, los métodos diagnósticos cada vez son más sofisticados en esto para evitar las complicaciones o para detectar más precozmente todo. Hablamos de screenings que se hacen en la mayoría de enfermedades en las primeras 12 semanas de gestación y ya no se espera a que el bebé esté casi a término para diagnosticar algunas cosas que puedes hacer ya desde este momento, medicina materno-fetal, para cambiar el curso de complicaciones. Los métodos de imagen también son Entonces, muy las imágenes ha pasado, tú mismo lo dices, desde aquel eco, que era un eco gigante, que casi eran como los ecos nacen de la parte de los sonar de los barcos, de los submarinos. Bueno, casi era así, en donde salían imágenes, eran líneas en blanco y negro, o los modos GM muy rudimentarios, hasta ahorita que usted ve que tenemos el 3D, 4D, tenemos el jugar con... ahorita hay un estudio que es Quantum, que te mide la madurez pulmonar, porque tú haces el eco acá y te lo analizan con un software y ya no hay que punzar un abdomen o un útero para sacar el líquido y hacer pruebas de madurez pulmonar. Los mismos ecodoppler, el avance en todo esto ha sido eso. Los avances en la endoscopia, aunque la endoscopia es más antigua, eso lo sabemos, la laparoscopia, todas estas cosas, es antigua, pero se desarrolla más de un tiempo para acá en la cirugía ginecológica y te pudiera decir la cirugía fetal, en donde tenemos venezolanos valiosos que son pioneros en el mundo, como es el doctor Rubén Quintero, en nuestras latitudes en Sudamérica, el doctor Carlos Bermúdez, con el que fue mi estudiante, pero que ahorita tenemos oportunidad que estoy reaprendiendo con él algunas cosas, y eso es bonito en los círculos de vida, pero hay un avance muy grande, pues. Meterte dentro del medio uterino, fulgurar, o sea, o ponerle rayo láser a anastomosis arteriovenosas entre gemelos que tienen problemas de crecimiento discordante o de transfusión, transfundido. Sí, la complejidad y la dificultad. Entonces, la respuesta es que tenemos un nivel muy alto y la medicina materno-fetal ha avanzado muchísimo. Entonces, sí, la tecnología nos ha ayudado y en la medida en que se forme más gente en esa tecnología. Y bueno, de ahí en adelante ya tú tienes toda la gama que tenemos hasta... Y para la parte de docencia, ¿cómo ha cambiado tu método de dar clases al principio a cómo la das actualmente? Sí, ya casi no le tiro borradores en la cabeza a la gente. No, esa nunca lo utilicé. Mira, ¿qué te digo? Ya no hay pizarra. Ya. No creas que la pizarra todavía se utiliza. No, hemos pasado... Acuérdate que nosotros nos hemos enfrentado a crisis de todo. O sea, de todo. Okay. Acuérdate que, o sea, de tener, o sea, lo que tú decías, cuando yo llego al hospital clínico, el hospital clínico era una clínica. O sea, el hospital, y yo supe la historia del hospital clínico, ¿por qué se llama clínico? Me lo explicó, creo que es muy realidad, porque era una persona de cierto tiempo ya en el hospital, que era el doctor José Ángel Suárez, patólogo, muy querido, alguien que enseña, un docente muy grande, y me decía, bueno, esto se llama clínico porque en el momento en que arquitectónicamente desarrollan el hospital clínico, también están haciendo el centro médico de San Bernardino. Y él me dice, si tú comparas las habitaciones son iguales, la arquitectura. Lo único que pasaba era que creo que le ponían el baño en la habitación del centro médico, y aquí no ponían esos baños, sino que eran baños comunes, pero la arquitectura de los edificios antiguos son muy similares. Entonces a ellos le llamaban la clínica, y entonces por eso el clínico. Esa es la historia que me dio el doctor José Ángel, que la tomé como valedera. Te digo todo esto porque cuando yo llego aquí, una de las cosas que además me enamora de ver primero el edificio desde fuera, y te voy a decir, sé exactamente la esquina donde me paré, que es la esquina del estacionamiento de emergencia, la que viene de odontología. Esa esquina yo me paro ahí y digo, este es mi hospital, o sea, una cosa, era algo, no te lo puedo explicar, pues. Y más aún cuando yo subo y veo unidades de perinatología con ultrasonidos de último momento, de última generación para ese momento, un piso brillante, comedores para los médicos, unas paredes pintadas con, ya tú sabes, o sea, era una belleza de servicio. Hemos pasado desde eso, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos recursos docentes buenos desde ese momento, pues en ese momento eran los proyectores, las cosas. Damos la transición hacia el área de computación
Algunos de mis estudiantes me recuerdan que yo les ayudé mucho, creo que las primeras conferencias que dimos con los CPU que portábamos y unos aparatos que se llamaban Infocus, la dimos allá en ginecología, pues la llevamos, yo la llevé con una exposición allá y era cargando entre varios estudiantes el CPU para demostrarle a nuestros profesores que estábamos haciendo eso. Entonces pasamos a la época de tecnología, el Infocus, que era los videobin, que siempre lo llaman, todas estas cosas, pues sí hemos avanzado. Y bueno, tenemos el decaimiento porque la universidad, estamos claros que ha sido abandonada, pues ha sido abandonada en muchos sentidos para el aporte de recursos, pues. Pero de una u otra manera buscamos la vuelta. O sea, uno nunca se debe dejar perder el centro de lo que, de no estar al día en las cosas que se tienen que hacer en docencia. Entonces sí, plataformas como videoconferencias las hacíamos desde mucho antes, Pedro. O sea, las primeras las hicimos. ¿Qué te digo? Yo llegué a hacer videoconferencias con Brasil, que me invitaban como profesor allá y fui jurado de algunas tesis de ellos. Y hacíamos videoconferencias con unos aparatos grandísimos, Polycom, creo que se llamaban, con los televisores estos, pero así, hacíamos transmisiones ya. En la cátedra lo De hacía. la cátedra, bueno, lo hacíamos, había que ir a la biblioteca de la universidad, que era donde estaba la telemedicina de ese momento. Y labores tan inmensas como la que está haciendo SOS Telemedicina en cabeza del doctor Héctor Arrechedera, pues son ejemplos de que no nos hemos quedado atrás. Entonces la respuesta es sí, la tecnología nos ha ayudado, nos hemos echado para atrás a veces por falta de recursos, nos ayuda, pero sin dejar la esencia principal, que es de todas maneras, de alguna manera llevar la transmisión del conocimiento al estudiante. Esa es la meta principal y para eso si tú combinas los recursos docentes reales de transmisión de conocimiento hasta con la expresión corporal, con el dominar un aula, que es muy importante, y le agregas otros recursos, pues claro, se complementan. Y en estos momentos fue fundamental. ¿Sí? Las videoconferencias por Zoom, todas estas cosas, por la coyuntura que pasamos de la pandemia. Entonces, los recursos ayudan sin olvidar la esencia. Y la segunda cosa que debemos ir hacia allá, porque muchos países lo están haciendo, es la medicina de simulación. Eso definitivamente tiene que marcar pautas en nuestras escuelas de medicina. Queremos ir hacia allá. Yo les enseñé mucho a ustedes. Tú estuviste en la clase con nuestra medicina de simulación, con la muñeca de madera y Chucky, que era el muñequito que hacíamos pasar por el canal de parto. Bien, eso ahorita está, o sea, siempre hemos sabido que esa medicina tiene éxito, pero ahorita está más profesionalizado eso en las escuelas de medicina. Sí, entonces, y en cirugía, tú sabes que en cirugía también, y bueno, ni se diga los simuladores para la cirugía robótica y todas estas cosas, que ya están mandando están metiéndonos en otra dimensión. Entonces, la combinación de las dos cosas. Pero esto de medicina de simulación tiene un gran espacio. Me gusta mucho esa idea y indudablemente quiero que nos apoyen en la universidad con eso. O sea, si encontramos los simuladores que hacen para que los estudiantes hagan los tactos, aprendan a saber cuál es una dilatación, si lo hacen allí y lo practican, pues van a poder favorecer a muchos más pacientes cuando hagan su examen clínico. Solo por ponerte un ejemplo. Me llama la atención si habiéndote tú fogueado de estudiante aprendiendo sobre pacientes prácticamente, ¿no? O sea, tú... Sí, la verdad es una realidad. Sí nos ha tocado, no pareciera lo más ético posible, pero bueno, siempre que tengas algún mentor sí, de una mayor experiencia, pues el paciente va a salir favorecido. Bien. Pero sí. Pero sí, lo que queremos evitar es... Si tú me dices, una de las cosas que me atraía un poquito de Venezuela, y con esto no estoy demeritando, al contrario, yo lo admiro mucho, es que sí, uno aprende mucho con el paciente. Claro, lo ideal es estar vigilado o estar dirigido, no vigilado, vigilado suena mal, dirigido por alguien que te ayude en eso. Pero aquí el estudiante, por lo menos de nuestra escuela, tiene mucho contacto con el paciente. Y eso es necesario comparar lo que lees y que sepas que lo que lees tiene una efectividad en el paciente. Eso es muy admirable. Aquí o sea, los estudiantes salen con una mano y yo creo que eso ha dado la diferencia y el gran background que tiene o el gran nivel que tienen los médicos que han emigrado y que son capaces de hacer resolución de problemas porque han vivido mucho a sus pacientes y sus casos clínicos. Ahora, lo importante es no ser empírico, porque tú tampoco te vas a quedar con la práctica porque si no eres un técnico. Exactamente. Entonces es combinar tu conocimiento con esto. Ajá, estamos hablando de la parte práctica de los residentes. Yo te estaba comentando que los residentes de cirugía desde primer año ya están metiendo mano haciendo actividades. Me imagino que pasa lo mismo con los residentes de obstetricia.
sientes, te parece que eso nos da una ventaja con respecto a los otros países? Bien, bien regulado da una ventaja. Sí, lo que pasa es que estamos en el fino hilo que está, o sea, la asesoría como tal personalizada a los que se están formando, pues por déficit de médico pudiéramos no estarlo. Pero sí, indudablemente el que tú hagas, el que tú procedas, la curva de aprendizaje pudiera ser un poquito más corta. Lo que hay que incrementar es la supervisión, porque es importante, porque estamos desde el punto de vista ético, pues es en un paciente que pudiera estarse haciendo las cosas. Pero tiene su balance. Si logramos el mejor balance entre eso, sería lo ideal. Como dices tú, alguien que te oriente, ¿no? Exacto, el orientador o el presidente de mayor año, idealmente un especialista. Que bueno, hemos retomado eso, pero hubo una época en que estuvimos carentes de una gran cantidad por todas las situaciones que nosotros sabemos. Sí, ya la estructura docente del hospital está como muy bien formada, ¿no? Deberías tener siempre a alguien sí, que te esté claro, guiando. Ahorita tenemos como un aire, pero no hemos pasado crisis importantes, ¿viste? Ha habido por todo lo que nosotros en cierta manera sabemos, y que no es como el hilo de esta conversación para no desviarnos, pero estamos diezmados en cuanto a profesores. Nosotros, o sea, ahorita que estamos retomando un aire, por ejemplo, en obstetricia llegamos a quedar 2 profesores de la UCB como tal, para toda una cátedra que se mueve tanto, pues que estamos hablando que mueve pregrado, posgrado, mueve su especialidad dentro de ella misma. Entonces ha sido difícil, hemos pasado tiempos difíciles y a veces no siempre se logra eso. Ahorita tenemos como un respiro, pero después de 3 años de estar en apnea. Hablando de eso, ¿qué haces para ventilar, por ejemplo, el trabajo, las clases? ¿Qué te apasiona hacer cuando no estás en el consultorio? Bien, bien. Entonces, bueno, en eso la natación la hacía hasta antes de pandemia. Bueno, siempre le echamos la culpa a la pandemia, pero siempre la parte del deporte me gusta de cierta manera. ¿Manejas bicicleta no también? sé, exacto, no soy el deportista, esa estrella que todos los días se levanta como debe ser, pero sí, en los fines de semana hago mis rutas, me distraigo mucho, me gusta mucho salir a las partes del campo también, o sea, a absorber aire de la montaña, ir a una playa, y a veces me distraigo con un poquito más de trabajo. Ya tú sabes que estamos metidos en varios programas. Bueno, los estudiantes me llaman para varios programas de estos que vamos a las comunidades indígenas, y ahí en cierta manera pues damos, aunque recibimos mucho más de esa energía buena que le llevamos, que ellos nos dan del paciente que puedes atender y puedes solucionarle, aunque sea un poquito de esa mengua en salud que tiene, pero además dentro de unos paisajes que Venezuela y nuestros países, Colombia también, son maravillosos, son una riqueza. Entonces sí, eso es mi hobby, es un poco esa parte. Lo que es bicicleta, estoy haciendo un poco más ahora. He sustituido la natación, pero quiero ahorita retomarla porque es un deporte que me gusta. Competía en eso, crucé el Orinoco y estas cosas. No sé cómo lo crucé, pero bueno, lo crucé. No te acuerdas, solo Sí, llegaste. sí, exactamente. No sé si alguien me empujó y ya no pude echar para atrás, pero no, lo hemos hecho 3 veces, pero sí, natación, el deporte me parece algo importante. No soy el deportista insigne, no, pero me mantengo en cierta forma. Y en cuanto a ese trabajo que haces con las comunidades indígenas, ¿es principalmente atención primaria en salud, consulta, o haces cirugías también allá? Entonces, es atención primaria, como lo dices, como, o sea, hacemos más que todo controles prenatales. O sea, primero que todo, me incentiva mucho lo que los estudiantes de la actualidad están haciendo. Estos muchachos me han renovado en cierta manera esas ganas de seguir enseñando y de responderle, o sea, de la mejor manera con la enseñanza que pueda darle, porque nos están dando un feedback muy bueno. Diría en cierta manera, no sé, bueno, lo diré aquí, o sea, ellos no han conocido una libertad plena, pero sin embargo tienen el ánimo para desarrollar trabajos sociales, organizar unas campañas como esta. A lo que yo asisto, todo eso es organizado por estudiantes, yo soy un invitado. Ahora, claro, allá soy el especialista que se pone con ellos a hacer los diferentes procedimientos. Pero ellos te buscaron a ti para que los guíes. Exactamente, ellos nos buscan, pero ellos tienen su organización, hacen una farmacia en un momento, organizan distribución de medicamentos, organizan charlas sociales. Entonces, eso es bien loable, pues, ¿me entiendes? Y hay cosas culturales también, pues claro, son jóvenes, ¿me entiendes? Y qué te iba a decir yo, pero es admirable. Entonces, vamos a las comunidades indígenas a ofrecer atención primaria. Entonces, tomas masivas de citología, el examen de cuello. Yo llevo un ecosonograma portátil para las mujeres que ni siquiera saben cuánto tienen de edad gestacional ni cuándo van a parir, pues darle la orientación básica sobre eso.
Y así en muchas especialidades, pues fundaciones como CUMIS, o sea, una de las, como las que más participo, ¿sí? Dentro de poco también tengo una invitación, pues me han estado buscando de varias fundaciones, porque a lo mejor saben que a mí me gusta esa labor y bueno, la compartimos. Entonces también como Mayu me invitó a hacer, me va a invitar dentro de muy poco a una campaña de estas que hacen en esa medicina con comunidades indígenas más que todo. Y bueno, es un doble ganar-ganar, porque creo que los pacientes ganan con este ofrecimiento inicial de servicio de salud, pero a veces me siento ganando más yo, la verdad, de ofrecer eso que ellos te dan. Segundo, en cuanto a la cirugía, sí, hemos tenido algunas campañas dentro de esto. En Caruao fueron unos cirujanos, hicieron algunas cirugías, claro que se puedan hacer de manera ambulatoria. Y en la última me atreví porque es que no puedes dejar de saber que tú puedes hacer algo y solucionarle a una persona que llevaba hasta 2 años porque le solucionaran algo en un TU mamario y estas cosas. Y no me resistí y vi que podía correr, había un muy mínimo riesgo para esa paciente y estaba con todas las cosas dispuestas como para hacer la cirugía. Hicimos 2 cirugías allí. Entonces sí, también creo que vamos a ir avanzando. Cada vez me voy a sentir más tentado a que avancemos hacia allá, hacia llevar ya soluciones un poquito más directas y concretas a esos pacientes también. ¿Sientes que en este punto de tu vida profesional has llegado a lo que querías llegar o te falta más? Yo creo que siempre, o sea, una de las cosas de la motivación de la vida es que siempre descubras algo nuevo, siempre te puedes refundar en muchos sentidos. Y refundar no es cambiar la guía inicial, o sea, una de las cosas de las que más me siento orgulloso, Pedro, y lo veo en ti, te lo he dicho, es haber escogido la carrera docente desde muy temprano. No me arrepiento, a lo mejor no tengo las acciones en las miles de clínicas, pero mis acciones las siento más grandes. De verdad que sí, encontrarme con gente como tú que operamos, que fuiste mío, o sea, ahorita tienes todo un skill que desarrollaste, pero que en cierta manera yo intervino un poquito en eso, mínimo, lo que sea, hasta para animarte a hacer eso, o sea, que seas partícipe de la formación de un ser humano, es mucho, y no solo eso, o sea, indudablemente veo hasta beneficios ahora que yo puedo estar refundándome en muchas otras áreas de la medicina y lo estoy haciendo. Ahorita estoy estudiando una cosa especial que prefiero mantener aquí en nosotros, pero soy estudiante a través de algo y me encanta. Entonces te refundas con eso sin olvidar todos tus principios primarios de las cosas. Entonces, si tú me dices, ¿has llegado? No, siento que falta todavía, y yo creo que vienen cosas buenas dentro de mi propia vida para desarrollar dentro del campo profesional e indudablemente también dentro de los otros campos, las otras esferas. ¿Un libro tal vez? Ya los tenemos. Sí, ya tenemos eso. Bueno, no sé, de pronto se me ocurre que los diarios de... No, ese todavía no estoy para eso. De pronto salen muchos secretos difíciles allí, eso no estaría bien. Pero, ¿qué te iba a decir? No, eso, no, más que todo en la parte de cirugía. Me gusta muy, indudablemente a mí me gusta mucho lo que es cirugía, atención de parto. La consulta es muy buena, pero me gusta esa parte. Entonces vamos por allí en algunas cosas y sí no para. Creo que no he llegado al tope, siento que todavía puedo dar mucho más. Ya hemos dado algunas cosas importantes, como tú sabes, dirigimos los grupos de acretismo placentario. Y hablo de grupos porque esto no es yo solo, sino tratamos de formar dentro de la escasez de recursos que tenemos en los hospitales, pues equipos que han tenido éxito y que primero son reconocidos por el paciente, que los sacamos adelante, disminuimos mortalidad, pero también que son reconocidos de alguna manera en otras latitudes lo que hacemos aquí. Y así pasa con el embarazo molar. Bueno, así siempre va a haber una cosa que podamos hacer de más por nuestros pacientes. Pero todavía te queda mucho más por hacer. Creo que sí. Bueno, mientras Dios nos dé vida, acuérdate que eso es lo más importante, es el día a día, irte pensando que, bueno, este día, ¿qué se puede hacer? No te arrepientes de nada, o sea, harías todo exactamente igual. No me arrepiento realmente, creo. Bueno, a ver, decir todo igual, no siempre uno tiene que aprender a corregir algunas cosas, ¿sí? O sea, aquí, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Okay. Y las esferas humanas son varias esferas. Es la esfera personal, la esfera familiar, claro, la esfera profesional. Entonces, que te diga yo. Y en la misma esfera profesional, reflexionar sobre los desaciertos. Porque si no reflejas, y en todas las esferas, bueno, hay aciertos y desaciertos. Si no aprendes de esos desaciertos, creo que de los desaciertos se aprende más, sí, para andar un mejor camino posteriormente. Y todo en beneficio de lo que vayas a hacer, en lo profesional para nosotros, en el beneficio del paciente.
casi siempre digo que el que no reflexiona sobre ese error, o sea, vas a desfavorecer a otro paciente. Sí, no hay que encerrarse en eso. Entonces, eh, sí, hay que siempre estarse haciendo el checkmark de las cosas para ver qué puedes mejorar en eso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por No, darnos tu tiempo gracias, para esta conversación. gracias a ti. Y bueno, como te digo, es un placer tenerte aquí, no solo como eso. Sabes que estamos haciendo algunas cosas también Sí, profesionales en donde he aprendido de ti también algunas cosas. O sea, es reaprender. O sea, el que se crea que lo sabe todo, eso está mal. Siempre refundamos. Y como te digo, no me arrepiento para nada. Es un capital activo que tengo, me lo siento que soy extremadamente rico de tener toda esta formación humana dentro de mi campo o en mi haber, ¿me entiendes? Realmente me ha representado y cosas tangibles también me ha representado. Entonces, por esto mismo, ese ánimo de que tengo de hacer ahorita cosas, de todo eso, se lo debo a mis propios estudiantes. claro, ¿no? Y Entonces, yo soy estudiante, fui estudiante tuyo y ahorita operamos no, juntos, tenemos exactamente, también... eso es muy bien, una cosa, un Para mí es feedback. increíble, ¿no? Decía, caramba, estoy operando con mi profesor. O sea, un súper honor. Buenísimo, no, no, el mío es también muy importante. Gracias.